Hola, caros amigos, buenos días. Hoy he venido a dar la clase un poquito más tarde y la verdad es que no es que haya sido por culpa mía, sino simplemente porque YouTube me lleva de cabeza hace más de una hora, no me deja grabar bien y he decidido entonces grabar a través de la cámara normal y corriente. Guardaré después en el archivo y luego subiré a YouTube para que tenga también un poco más de calidad y sobre todo pues que me podáis escuchar y ver perfectamente, aunque de ver estoy y sabéis quién soy, pero bueno, me entendéis. Yo quisiera empezar la clase de hoy por hacer referencia a vuestros trabajos. Os había comentado, habíamos quedado y precisamente hoy sería el día de las dos primeras exposiciones en clase sobre la orden religiosa o instituto de vida secular que habéis elegido para presentar a los compañeros. Dado que no sabemos hasta cuándo estará el confinamiento y por consiguiente hasta cuándo o a partir de cuándo será posible tener las clases normales, presenciales, vamos siguiendo la orientación que el director del centro de estudios, el rector del Mater Dei, pues nos va dando, pero yo no quiero que nos pille el tema, ¿no? Y por eso os agradezco que me hagáis llegar cuanto antes vuestros trabajos sobre el tema que habéis elegido, para que yo pueda corregirlos y por lo menos tener una base para vuestra evaluación. Caso posteriormente haya posibilidad de hacer alguna otra actividad, entonces ya nos pondremos de acuerdo, porque la idea de que cada uno de vosotros expusiera en clase sobre la orden religiosa o instituto de vida consagrada que habéis elegido, también era una forma de ayudar a vuestros compañeros a tener una visión panorámica de lo que es la vida religiosa. Si no lo podemos hacer ahora, pues igual en otra ocasión lo haremos. Y si yo veo que hay necesidad, en base a los trabajos, de mandar a haceros un segundo trabajo, o si al final, antes que termine el semestre, el rector pues nos dispone otra forma de evaluación o nos da cualquier otra orientación, entonces yo ya os avisaría. Sea como sea, creo que sigue siendo importante y fundamental el aprendizaje de las clases que estoy dando para que vayamos siguiendo el programa tal cual teníamos establecido y que lo tenéis en el esquema. Y al esquema me remito en el capítulo 9, que es el que vamos a tratar hoy, sobre la evolución y contrastes en la espiritualidad bajo medieval. Los dos primeros temas, la mística especulativa renana y el beato Juan Rus-Broek y la mística flamenca, no le quiero dar demasiada importancia para no perder demasiado el tiempo y os remito, además la síntesis, el resumen está muy bien hecho en el libro de la historia de la espiritualidad de don Javier Sesé. Sí que quiero centrarme en otros personajes que nos dicen mucho más, que nos suenan por la historia y por el abordaje que hemos hecho ya, la aproximación a figuras como Santa Catalina de Siena, que es la que vamos a empezar ahora, que es el punto tercero, que fueron figuras marcantes en su época y además tratándose de una mujer no deja de ser sorprendente el papel preponderante, fundamental, yo diría, que ha tenido en su época, justo cuando a ella acudían no solamente papas, sino reyes, nobles y gente que necesitaba verdaderamente una orientación a cualquier aspecto de su vida y que ella estaba dispuesta a hacerlo con toda la normalidad. Una actividad que no se resume solamente a intentar solucionar los problemas de los que pueden, de los pudientes, de los ricos o de los importantes de su época, sino, como veremos, también una preocupación exquisita que ha tenido ella para con los más pobres, para con los más indefensos. Ahora podríamos decir entonces que estamos ante una figura que por su equilibrio, su hondura y su riqueza de doctrina espiritual se ha convertido en un icono, un referente dentro del grupo de santos de su tiempo, precisamente por su espiritualidad. Cabe referir el contexto de delicados vaivenes religiosos, sociales y políticos, las contiendas, los conflictos que había en su época, en que ella misma respondió a través de una incansable actividad externa movida por ese celo de la salvación de las almas. Ella no veía
un simple arreglo de situaciones, no era lo que ella buscaba. Ella buscaba la paz social, la paz eclesial, es decir, que de verdad la gente se encontrara con Dios para que a través de su fe en Dios llegara a solucionar los problemas. Ahora, Santa Catalina nació en Siena en 1347 y es la 24ª de 25 hermanos. Las dos últimas en nacer, ella y una hermanita suya que luego vendría a fallecer. Es una joven que hizo, cuando joven, hizo un voto de castidad, de entrega al Señor, y en 1365, superando la oposición familiar, que no era el estilo de vida que quería para ella, se incorporó a la Orden Tercera de los Dominicos, a las llamadas entonces mantelate. ¿Recordáis aquellas mujeres que vivían en sus casas, en el ambiente familiar, realizando lo de todos los días, lo ordinario, los quehaceres del hogar, pero que interiormente procuraban cumplir con la voluntad del Señor, dedicándose a esas tareas y también a grandes obras de caridad? Ahora, en 1366 tuvo lugar su desposorio místico y que ella recibe gracias abundantes por parte de Dios. Ella empieza a desarrollar una actividad, no digo anormal, no, sino que ella, posiblemente por su madurez, por su educación y por la gracia divina, empieza a destacarse en el abordaje de los temas, en las soluciones que procura darles. Y es a través del superior de los dominicos, el beato Raimundo de Capua, el que fue superior general de los dominicos, que ella va a encontrar quien le apoye. Además era su director espiritual y fue luego su biógrafo, que aprobara la forma de vida, el estilo de vida de Catalina y también de sus seguidores. Ahora, en 1371 fue requerida por los estamentos más distintos de la sociedad para intervenir de una forma considerable, importante, para intervenir en cuestiones sociales, políticas, incluso eclesiásticas. No solamente tenemos la prueba de ello en las cartas que nos ha dejado, hay una abundantísima producción literaria, epistolar, tanto de ella como de otros que a ella le escribían, pero no deja de ser curiosa la actividad que ella hace exteriormente, es decir, a través de las visitas, a través de los viajes no solamente allá donde estaban los conflictos, sino incluso actividades del tipo apostólico. Fue una mujer incansable en este sentido también. Dedicó especial atención a la pacificación de Italia y también de la unificación, tratando de solucionar el conflicto entre Florencia y los estados pontificios. Bien sabéis que la Iglesia, hasta que perdió los estados pontificios y después, a través del pacto de Letrán, acabó por quedar confinada a todo el Estado con su jefe de Estado en el Estado del Vaticano, pues la Iglesia, haciendo fundamentar todos sus derechos en la paz de Constantino y en el dote que Constantino había confiado a su Iglesia, a la Iglesia de Jesucristo, pues a lo largo de los siglos se consideró digna y merecedora, y además de pleno derecho, que así lo fue también, de ser detentora de sus propios bienes. Y en este caso, el jefe de la Iglesia Católica, el jefe del Estado de los estados pontificios, pues también tenía y sentía ese derecho igual que cualquier otro monarca de su época. Y esto, obviamente, sobre todo en las zonas limítrofes, en las periferias, en las fronteras, pues ocasionaba conflictos al mismo estilo, del mismo modo que se producían también los conflictos
en los límites geográficos de cada uno de los reinos. Es verdad que en este caso era un asunto un poco más serio, porque también ejemplo de lo que pasaba por toda Europa, ¿no? El conflicto entre los mismos reyes cristianos, los príncipes cristianos, en defensa de sus territorios, en defensa de sus propiedades. Y a ello no era ajeno también los intereses, no eran ajenos los intereses del propio Papa, que acudía a los príncipes cristianos en la defensa también de sus territorios, y que a veces también acababan por enfrentarse a algunos de ellos también cristianos, siempre ocioso de sus bienes, de sus propiedades, aquello también que de algún cierto modo le concedía un prestigio en aquella época. No olvidemos nunca que no hay que descontextualizar la historia. Y por consiguiente, lo que hoy nos parece superficial, porque el cometido de la Iglesia no es tener bienes en el mundo, aunque sus bienes le pueden ayudar en su misión, en aquella época no se entendía del mismo modo. La prosperidad, diría que de algún modo un poquito más al estilo judío, ¿no? O incluso de las nuevas sectas pentecostales de nuestra época, algunas las más radicales, que llegan también a identificar la bendición de Dios con la prosperidad. Entonces, esos temas que están ahí y que son propios de épocas o de determinadas doctrinas o corrientes, que, como acabo de deciros, no es una cosa de la Edad Media. Hoy también hay grupos sociales, sobre todo económicos, pero también religiosos, o movimientos religiosos que quieren identifican siempre la prosperidad con la bendición de Dios. Por consiguiente, cuanto más bienes tienen, más poder tienen, entonces más se sienten bendecidos por Dios. Una secta, por citarla, porque tengo yo algún conocimiento, es la famosa secta, que aquí en España no es muy conocida, pero en los países de habla portuguesa sí, la Iglesia Universal del Reino de Dios. Bueno, una secta, y en esto no soy ofensivo ni para con los movimientos pentecostales ni evangélicos, que también de algún modo les chirrilla este tipo de organizaciones, ¿no? Y además cuando toman una deriva como la que acabo de citar, la secta que acabo de citar, que basta analizar su historia de los últimos 20 años para llegar a la conclusión y a la definición en propiedad de lo que es efectivamente una secta. Pero bueno, no es el objeto de nuestro estudio, lo vamos a dejar y seguimos con Santa Catalina de Siena. Fue una mujer que además intentó animar una nueva cruzada, que visitó a Aviñón para traer al Papa de vuelta a Roma, lo que sucedió con Gregorio XI en 1376, y también en 1379 el Papa Urbano VI la llama a ella, a Roma, para ayudarle en algunas cuestiones. Ahora, en medio de la lucha por restablecer la normalidad en la sede de Pedro, Catalina muere el 29 de abril de 1380. El Papa Pablo VI la nombró en 1970 doctora de la Iglesia, después de que ya hubiese sido nombrado Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila, la primera doctora de la Iglesia. Es también copatrona de Europa y de Italia. Otros santos, escritores y predicadores influyentes, es el punto cuarto. Pues podemos hablar de Santa Brígida de Suecia, también copatrona de Europa, que nació en 1302 en Suecia, casada y madre de 8 hijos, peregrinó a Compostela, recibió revelaciones místicas. Tened en cuenta que el tema del misticismo no es algo solo propio y típico de la Edad Media, hoy mismo también, estoy convencido. En la historia más reciente, también siglo pasado, o finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por poneros un caso que yo conozco, ¿no? En mi parroquia, en Oporto, pues moría en olor de santidad María Drost Subisring, que era la hermana María del Divino Corazón, que llevó
convenció al Papa León XIII, es un dato de pocos conocido, llevó a León XIII a consagrar el género humano al Sagrado Corazón de Jesús, lo que sucedió en 1899, cuando se cantaban las primeras vísperas de esta concepción, de esta concesión, de esta fiesta que el Papa había decretado para toda la Iglesia Universal. Pues ella moría al canto de las primeras vísperas a los 33 años de edad, con la misión cumplida para la cual ella sentía que había venido a este mundo. Nadie conocía, con excepción de su director espiritual y de su confesor, las revelaciones místicas que a posteriori fueron siendo conocidas y divulgadas, y aunque el pueblo no por ello le considerara ser más santa, porque en vida pues toda la ciudad le tenía especialísima devoción, una de las hermanas de la congregación del Buen Pastor de Nuestra Señora de la Caridad, de Angers, de Francia. Bueno, digo porque el Señor pues habla con quien quiere, del modo como quiere, y es una cuestión de fe, es decir, no es un tema dogmático o una cuestión dogmática para afirmarla como tal o que nos obliga a creerlo como tal, pero la relación, estos dones místicos, por hablar de Santa Brígida, pues el Señor los concede a quien quiere y cuando quiere. Pues ella era una de ellas. En Roma, pues ella empezó una actividad apostólica y reformista de la Iglesia, escribió también la regla de su orden, cosa que otros fundadores no han tenido tiempo de hacerlo, ella sí, y en 1373 murió en Roma después de una larga peregrinación a Tierra Santa. Le sucedió su hija en el cargo, Santa Catalina de Suecia. Ahora, podemos también mencionar otra figura que es muy distinta de estas mujeres que acabo de referir, por el simple hecho de que no fundó, no escribió, murió mártir encima a manos de los católicos. Lo único que buscaron con su muerte fue precisamente la eliminación, su eliminación a un nivel político y militar. Hablo obviamente de Santa Juana de Arco, que vivió entre 1412 y 1431. Una joven impresionante que lo único que buscó fue luchar al lado de su país, de Francia, en contra de Inglaterra, muy fuertemente influenciada, y por eso digo yo que era digna de mencionarla, por Santa Brígida y Santa Catalina de Suecia. No es por casualidad que es de las santas más estudiadas biográficamente, con mayor número de novelas escritas, con gran producción de obras de teatro y también con una producción de películas impresionante. La última que he visto, que de hecho creo que está hecha con mucha seriedad y profundidad también, precisamente tiene ese título, ¿no? Juana de Arco, donde se ve su lucha interior, que es lo que la distingue verdaderamente, ¿no? Como una persona fiel a Dios, fiel a la Iglesia, aunque bueno, venga a morir a manos de los católicos, ella pone la esperanza y la confianza en Dios hasta el último instante, pero también la confianza y su adhesión a Francia, con todas las consecuencias. Una mujer que yo diría vertical, de una sola pieza, una mujer que defiende y vive aquello que dice creer de verdad. Entonces su vida nos muestra, por una parte, la libertad de acción de Dios en la historia y la importancia de la fidelidad en la respuesta a esta llamada divina. Otras mujeres, bien, pues podemos hablar de Santa Francisca Romana, fundadora de la Congregación de las Oblatas de San Benito, un intento de una fundación religiosa femenina sin clausura, algo que habría que esperar 2 siglos más, por lo menos. No iba a ser fácil. Siempre hemos visto, ¿os acordáis?, que incluso en las órdenes mendicantes como estas, ¿no?, pero en las primeras, tanto las dominicas como los franciscanos, no se iba a concebir para la rama femenina un estilo de vida en la calle, expuestas, estando en medio de los pobres, como hacían los hermanos, o predicando el Evangelio. No,
O sea, siempre se ha asociado la vida religiosa a la clausura. No deja de ser un paradigma cuando nosotros vemos que aún en la actualidad, con toda la libertad que se ha producido en esta materia, con la aparición de nuevas órdenes religiosas, institutos seculares, es decir, que hubo en sus años, ¿no? Un crecimiento de la vida religiosa sin precedentes, con toda la apertura a la vida social, a la vida relacionada pues, en el ámbito educativo, con las escuelas, los colegios, la vida activa, ¿no? La vida religiosa activa, que ha tenido un gran número de seguidores y de seguidoras, como en la actualidad estas mismas instituciones han decaído muchísimo y, sin embargo, el estilo de vida propio de los monasterios de clausura se sigue manteniendo. Es curioso, ¿no? El número de vocaciones y, en algunos casos, incluso la aparición de nuevas órdenes religiosas y con un aumento sustancial de sus miembros. También otra, podemos hablar de Santa Catalina de Bolonia, que vivió en el siglo XV, de una familia noble, ingresó en las Clarisas de Ferrara y fue luego priora de Bolonia. Esta escribió uno de los más influyentes tratados espirituales de su época, Las 7 armas del combate espiritual. Y ella misma dice qué armas son esas para el combate espiritual: el obrar bien, la desconfianza de uno mismo, la confianza en Dios, la consideración de la propia muerte, el recuerdo de la gloria de Dios, la meditación en las Sagradas Escrituras y la meditación en la pasión del Señor. Citamos también otras escritoras místicas como la beata Osana de Mantua, dominica, o la clarisa beata Bautista Barani. Entre los hombres, los varones, varios predicadores y franciscanos, es decir, dominicos y franciscanos de esta época. Tenemos a San Bernardino de Siena, promotor de la observancia franciscana, que nos ha dejado una gran colección de sermones. Enrique Herb, San Bernardino de Feltre, el dominico San Vicente Ferrer, que hemos celebrado su memoria ayer, o anteayer, mejor dicho, San Antonino de Florencia, y el polémico y vehemente Jerónimo Savonarola. También otras órdenes mendicantes surgieron en este periodo, además de las que conocemos, como los Jesuatus de San Juan Colombini o los mínimos de San Francisco de Paula. Incluso en nuestra diócesis, en Segorbe-Castellón, si subís a Viver, ahí veréis la iglesia de San Francisco de Paula, donde los mínimos también han tenido aquí su casa y su orden religiosa dentro de los límites de la antigua diócesis de Segorbe. Hay 2 cartujos que podríamos destacar por su actividad y su producción literaria. Tenemos al cartujo Dionisio, el cartujano, que vivió entre 1402 y 1471, a quien se le denominó doctor extáticos. ¿Por qué? Por sus largos y frecuentes éxtasis y su doctrina al respecto. Mirad si fue importante su producción literaria, que alcanza 187 volúmenes. Otro, Ludolfo de Sajonia, que murió en 1377, es el autor de la vida de Cristo, distinto de lo que son las vidas del Señor. Es un subgénero literario que va a aparecer en esta época y que también después será desarrollado en las épocas sucesivas, en los siglos siguientes. Desde luego distinto al género de las meditaciones sobre la vida del Señor. Los místicos ingleses fueron buenos conocedores de la patrística y de la producción medieval y vivieron de forma eremítica. Ahora, al vivir de forma eremítica no estaban sujetos a las normas de vida, a la influencia de la comunidad, y por consiguiente su obra se desarrolla de un modo independiente o más independiente que el de otros autores, o incluso que otras escuelas. Y ahí tenemos Walter Wilton, Richard Rolle, Juliana de Norwich
y Margarita Kemp. Sobre la devoción moderna, os remito al manual, pero lo hemos abordado, hemos estudiado también otras asignaturas, sobre todo en historia de la Iglesia moderna, pues yo ahora no entraría en el tema. Sobre la espiritualidad oriental, tras el cisma, sí que yo quisiera hacer alguna consideración, pero a título de actualidad sobre el tema, porque sirve también para que nosotros tengamos una mayor conciencia de la importancia que es el volver a los orígenes. Fijaros que el Papa San Juan Pablo II y el Papa Francisco ha retomado el tema, habla de la importancia de conocer el patrimonio común que tenemos con las iglesias ortodoxas, orientales, y sobre todo, pero sobre todo, con las iglesias católicas también, ellas orientales. El patrimonio artístico, religioso, cultural, escriturístico, es decir, de producción literaria, de los padres orientales, es un patrimonio común a toda la Iglesia. Y por eso es importante el conocer sus autores. Y además yo diría doblemente importante, porque nosotros siempre estamos acostumbrados a pensar de un modo categóricamente occidental. Y el modo de pensar, y eso se ve muchas veces a través de los escritos, muchas veces no, siempre se puede constatar a través de los escritos, el modo y las categorías del pensamiento de un oriental, desde luego, es distinto al nuestro. Y para que haya un entendimiento, de hecho, este es uno de los factores por los cuales se llega a producir el cisma, la falta de entendimiento, además de la imposición que Occidente quería haber practicado sobre Oriente. Pero bueno, dejando ese tema aparte, yo sencillamente os quisiera decir que el Papa nos habla del modelo, hablando de la unidad de la Iglesia, habla de la unidad en la diversidad reconciliada. Esto es un tema, desde luego, para la asignatura de ecumenismo o relaciones interconfesionales. Pero yo, puesto que soy delegado de ello, pues me vais a permitir que haga esta consideración que tiene que ver, aunque parezca que no, con la espiritualidad oriental en la Iglesia. Ahora, él dice, el Papa, que el resultado particularmente grave es, él dice que resulta particularmente grave el antitestimonio de la división entre cristianos, especialmente en Asia y en África, donde la búsqueda de caminos de unidad se hace más urgente. Insiste en la idea de la unidad en la diversidad, todos diferentes, pero partes de un todo. La imagen del poliedro refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad y así conserva lo mejor de cada uno, de manera que la unidad no es uniformidad. Esto es un pensamiento que además está recogido en los documentos del Magisterio y de San Juan Pablo II en concreto, en que pone como ejemplo esta imagen, y el Papa Francisco lo retoma así, la imagen del poliedro, porque es impresionante, ¿no? Efectivamente, la lectura que se hace no es que el patrimonio del otro no sirva para nada o que está ahí, no, es que hace parte de un todo. Y sus particularidades ayudan a enriquecer el todo. Y en eso es importante, y por eso es importante no solamente el ir a los padres, o sea, que se fundamenta ahí, ¿no? La importancia donde está, donde reside el ir a los padres, estudiar a los padres de la Iglesia, a la patrística, de aquellos que tienen un patrimonio común. Pensad que nosotros... el cisma se produce en el siglo XI, pero obviamente llevamos un milenio de historia en común. Incluso a partir de ahí también hay una serie de producción en las otras iglesias y de una reflexión teológica que es verdad que no ha sido tan avanzada y tan desarrollada como la nuestra, pero que tiene su importancia y que puede aportar luz como ahora veremos a continuación en el comentario que hago. Concerniente, pues, al intercambio de dones, es importante que el ecumenismo sea receptivo, es decir, que los documentos, las decisiones, las iniciativas lleguen a las bases,
como un intercambio de dones. Pero vosotros me podréis decir, bueno, entonces, ¿cuál es la importancia eso de estudiar cómo son los otros o de conocer cómo son los otros? Pues es fundamental. Tú solo puedes estimar algo si lo conoces y también solo puedes hablar sobre algo si tienes un conocimiento sobre ello, si quieres hacerlo de un modo honesto y honrado. Que eso a veces es lo que nos falta. Hablamos de memoria y no vamos a conocer a fondo las cuestiones para después poder pronunciarnos sobre ellas. Ahora, yo os pongo sencillamente como un ejemplo, ¿no? En el diálogo con las iglesias ortodoxas, por ejemplo, tendremos la ocasión de aprender algo más sobre el sentido de la colegialidad episcopal y sobre su experiencia de la sinodalidad. A través de un intercambio de dones, el Espíritu Santo podrá llevarnos a la verdad y al bien. Esto también he defendido por Santiago Madrigal, que es un teólogo jesuita que he escuchado ahora en Madrid cuando fueron las jornadas de este año, y es, desgranando el pensamiento de Juan Pablo II, ¿verdad? Y también del Papa Francisco, como algo importante y fundamental en nuestra época. Tenemos de verdad que ver en los demás, en el desarrollar de los acontecimientos eclesiales y doctrinales de las otras iglesias, pues como el Señor también les habla a ellas y a través de ellas nos habla a nosotros. Debemos tener esa humildad para reconocer todos esos dones que Dios nos ofrece. También Dios les habla a ellos a través de nosotros, no hay que olvidarse. Pero la dinámica es esa, es que nosotros somos aquellos que tenemos la verdad y podemos prescindir por completo de todo lo que es de los otros cristianos. No, porque la Iglesia de Jesucristo, aunque efectivamente la plenitud de los medios de salvación esté en la Iglesia Católica y subsiste la Iglesia de Jesucristo en la Iglesia Católica, ojo que las otras iglesias no son herejía pura, como algunas veces las hemos considerado, ni están proscritas del mapa cristiano, ni mucho menos. Además, si tenemos en cuenta el avance, sobre todo últimamente de las iglesias evangélicas o pentecostales, que en todo el panorama cristiano están teniendo una influencia importantísima, incluso dentro de la misma Iglesia Católica. Por eso ya se habla hace bastante tiempo de la pentecostalización del cristianismo. Es decir, el cristianismo cada vez pierde más esa configuración que nosotros estábamos acostumbrados a ver, a estudiar y a sentir y a vivir, de las parroquias, las órdenes religiosas, los colegios, para un estilo de vida religioso de un modo ya distinto, un poco diferente, la acción del Espíritu a través de los miembros de las iglesias. Bueno, es una otra cuestión, pero es algo que podría ser objeto incluso de un seminario. Propondré al rector un seminario sobre esta materia que sería muy interesante, puesto que tiene que ver con el tema religioso en la actualidad. Bueno, yo pasaría al capítulo 10, que habla de los nuevos panoramas espirituales en los inicios de la Edad Moderna. Y aquí encontramos, no es clase de ecumenismo, tampoco voy a entrar por ahí, pero este punto primero del capítulo 10 tiene precisamente que ver con el protestantismo y su concepción de las tesis y la piedad cristiana. Es decir, cómo se interpreta el tema de la espiritualidad de cara al protestantismo. Ahora, la concepción, o sea, como los protestantes ven el tema de la vida espiritual. La concepción de la vida espiritual cristiana en el protestantismo no fue homogénea, habiendo diferencias también a este respecto entre Lutero y Calvino. Sabéis que estas iglesias, que empezaron precisamente por ser iglesias nacionales, porque si la religión del rey es la religión del pueblo, pues los príncipes cristianos, entre otros motivos, no es por la fe esclarecida en Lutero y en sus ideas. Ya sabemos nosotros que el protestantismo tuvo muchísimas causas para llegar a la prosperidad como llegó, o al desarrollo como llegó, ¿no? Y entre ellos, pues también cuestiones de índole política y sociales. Pero es verdad que cada una de las iglesias o cada uno de los reformadores allá donde emprendió la escisión con la Iglesia Católica, entonces también ha tenido
un punto de vista divergente, incluso entre ellos. La disputa de Lutero y de otros reformadores no es una disputa solamente con la Iglesia Católica, ojo, empieza muy pronto por ser también un conflicto con las demás iglesias que se van fundando. Y de ahí que todo este movimiento de iglesias evangélicas que nosotros conocemos hoy, pensamos que es una escisión muy tardía de las llamadas iglesias históricas, luterano, calvinismo, zuilianismo. No. Es decir, algunas son casi contemporáneas. ¿Por qué? Porque entendieron que estas iglesias que hoy llamamos históricas se han quedado cortas. Y por consiguiente ellas se convirtieron en iglesias radicales, o lo que hoy también llamamos iglesias libres, en que desvinculadas de sus primeros movimientos reformadores fueron a vivir de un modo todavía más riguroso lo que ellos entendían, lo que debería ser la separación Iglesia-Estado, la separación con el mundo, la desvinculación de actividades que no estaban de acuerdo con ellas de ninguna manera y que consideraban incluso incompatibles con el sentir y con el vivir cristiano. Bueno, la enseñanza espiritual de los primeros maestros protestantes se basa en dos principios doctrinales básicos del protestantismo. Esto hay que tenerlo claro para entender qué es lo que consideraban o por qué no eran simpatizantes de la vida religiosa como tal. Pensad que estos grupos empiezan precisamente luchando en contra de la concepción eclesiológica, doctrinal, sacramental, que era llevada a cabo obviamente por las órdenes religiosas y por la jerarquía. Ahora, ¿cómo argumentan esta lucha suya? Basándose en dos elementos fundamentales. Que el hombre está corrompido en lo más íntimo de sí mismo por el pecado y que la justificación por la sola fe, entendida como fiducial, es decir, como una mera confianza en Dios y en su poder salvador, era lo único que le podía garantizar la salvación. Bien, pues partiendo de este principio, ¿qué sucede? Que la estética pierde buena parte de su sentido y utilidad. Si el hombre por naturaleza está corrompido, el hombre no tiene ningún tipo de solución, es decir, le da igual, o sea, no es capaz de tener un mérito tal que pueda poner paz entre él y Dios, entonces solamente por la fe, por la aceptación de Dios, la confianza en Dios y el poder salvador que Dios tiene, pues solamente eso es capaz de salvarme. Entonces yo prescindo de cualquier otro tipo de vehículo, de conducción de gracia que pueda haber y existir en la Iglesia para poder llegar a ese fin último que es la salvación. De ahí que la lucha por adquirir las virtudes y desterrar los vicios puede servir como mucho de disposición para la aceptación del perdón de Dios y afianzamiento de la fe en Él, pero no tiene un valor en sí mismo para el progreso interior y la santidad personal. Es decir, que entonces, ¿en qué lugar queda la vida religiosa? No queda. No es algo que sea importante. Es verdad que en alguna iglesia protestante después siguió habiendo algún tipo de vida religiosa, sí, es verdad también, ¿no? Pero eso ha sido una minoría. Desde luego, y bueno, si había que crear una escisión y un desmoronar de toda la estructura católica, pues obviamente no se podía dejar de pie los pilares que en aquel momento estaban sujetando y promoviendo lo que era la reforma de la Iglesia, que donde se daba en las órdenes religiosas. Y eso lo hemos visto y está ahí, ¿no? Entonces, la vida religiosa había que empezar por desmontarla, es decir, que no tenía cualquier sentido. Y esto va a conllevar a una descristianización acelerada de los países que van abrazando el protestantismo, en que toda la estructura social que estaba también apoyada en estos estilos de vida y en estas formas de entender la persona y el hombre, y toda la concepción teológica y la antropología cristiana, pues se va a ver fuertemente avalada, que después eso ha originado otros problemas y otras situaciones, llegando incluso a lo de nuestros días. Pero eso es un recogido que podríamos hacer también a nivel de otro estudio que tiene mucho que ver con el secularismo,
el combate en contra de las estructuras de la Iglesia, el tema de la masonería y cómo esa laicización de la sociedad va de la mano de grupos que tienen un fuerte componente anticristiano, anticatólico sobre todo, pero que lo que procuran es lo de siempre, ¿no? La afirmación del hombre como tal. La Revolución Francesa no es más que una hija, yo así lo entiendo, del protestantismo, ¿no? Bueno. La oración también se reduce a manifestación, afianzamiento o excitación de la fe en Dios y en su salvación, perdiendo buena parte de su sentido clásico de intimidad y amor con el Señor y un progresivo crecimiento de esa intimidad. Es decir, el protestante entiende que la oración es lo que te une en ese vínculo directo, directísimo, con el reconocimiento de la soberanía de Dios y se acabó. Pero que a través de la oración tú puedes llegar a un proceso intimista de relación con el Señor que, bueno, no, y mucho menos con las prácticas de vida de piedad. Según el protestantismo, no. Ojo, estamos hablando de aquella época incipiente, pero este es el pensamiento dominante. Hoy habría que matizarlo. Bien. La acusación de achacar entonces a las órdenes religiosas y a la jerarquía eclesiástica gran parte de los males del mundo y la sociedad y de la Iglesia fue lo que llevó también el protestantismo a rechazar esta forma de vida cristiana. Eso lo he dicho ya con anterioridad. Se reduce también el papel de la Virgen María y de la vida en la vida cristiana. Desaparece el culto de los santos. El rápido triunfo de la Reforma en la mayor parte de Alemania, en los países nórdicos y en Gran Bretaña, cambió la geografía de la espiritualidad católica de un modo tan radical, creciendo así de una forma extraordinaria en el resto del mundo la evangelización de África y también de buena parte de Asia. Vemos como el norte de Europa empieza a perder a partir del avance del protestantismo. Aquí, gracias a Dios, pues lo hemos frenado entre los Alpes y los Pirineos, y esa introducción fue más tardía, ¿no? Prácticamente entre nosotros, lo que yo sé que a los protestantes no les gusta que le llamemos la segunda oleada, pero esa segunda oleada de conversiones y de llamada al protestantismo viene en el siglo XIX. Eso llega ya tarde en el siglo XIX y con ello después todo el proceso de, incluso clandestino, de la entrada del protestantismo, que bueno, que también es otro tema muy interesante de ser estudiado y de ver cómo poco a poco se van infiltrando, cómo se hace la distribución de las Biblias, cómo son sus primeras reuniones. Bueno, un tema curioso que bueno, lo dejaremos para otro momento. Aunque la presencia católica fuera discreta en ese periodo que estudiamos, pues apenas se sintió su influencia. Es decir, el avance del protestantismo, el haberse tomado en propiedad nuestras iglesias, templos, monasterios, muchas propiedades, destinándolas a otros fines, bueno, pues acabó por hacer desmoronarse toda la estructura católica en esos países, por lo menos así de entrada en aquel momento, ¿no? Y aunque la presencia pues fuera discreta, hubiese católicos en esos territorios, no hay así figuras preeminentes, ¿no? Que pudiéramos decir, excepto algunas ya que hemos citado, pero bueno, no hay figuras así importantes que hayan influenciado positivamente de algún modo en la sociedad de su época, justo porque también el protestantismo estaba haciendo su labor y de un modo muy que arraigaba mucho, o sea, no solamente ha arraigado ya con anterioridad en la historia del pueblo, sino que estaba impregnando su acción fuertemente las decisiones, las opiniones y la nueva dirección de esas culturas, de esas naciones. Ahora, en Francia, el colapso espiritual se debió en gran parte a las guerras de religión, y será en los albores del siglo XVII que la espiritualidad francesa alcanzará su mejor época. En la península ibérica y italiana, tanto por la jerarquía de la Iglesia como por las fuerzas políticas y sociales, pues existió esa fuerte reacción antiprotestante. Por eso digo yo que gracias a los Alpes y a los Pirineos, pues hemos podido frenar
Pero no solamente hemos podido frenar por una cuestión geográfica, que es verdad que al ser, por ejemplo, Portugal, la parte más occidental de Europa, también es lógico que haya sido la parte última en recibir la influencia de los protestantes. Yo ahora mismo no conozco del todo el panorama religioso portugués. Sé que la presencia de las iglesias históricas ha sido, por lo menos desde que tengo uso de la razón, eran presencias reconocidas en la ciudad, aunque bastante minoritarias. La iglesia lusitana portuguesa, de cuño calvinista, bueno, perdón, de calvinista no, de cuño anglicano, está presente en la ciudad hace más de un siglo. La iglesia luterana también ya ha hecho los 100 años. La iglesia metodista también ya hace muchísimos años. La evangélica. Es decir, hay una serie de iglesias históricas que ha tenido un arraigo de la ciudad y esto se explica por la relación comercial que Portugal siempre ha mantenido con Inglaterra. Entonces, las familias pudientes en la ciudad se les ha tolerado, pero sobre todo a partir del siglo XIX, cuando se ha tolerado sus grupos de reunión, finales, ya muy finales del siglo XIX, y que incluso fue denunciado por los obispos. O sea que la persecución en contra de las nuevas ideas del protestantismo, después ya de haber sido estudiado y vivido en otros países, pues les llevaba a los obispos a tener una posición reacia a la llegada de los protestantes y de advertencia a los fieles. Hoy en día yo pienso que sucede en Portugal lo mismo que en los demás países, como en España. Las llamadas iglesias históricas son, vamos, una representación mínima en todo el panorama protestante. El avance sí de las iglesias llamadas iglesias radicales o libres, herederas pues del evangelismo y del pentecostalismo, sobre todo ahora del pentecostalismo, es lo que más está creciendo, diría yo, dentro de toda esta camada, dentro del panorama religioso europeo y en concreto portugués y español. En España, la Iglesia que fuertemente se ha expansionado como autóctona, es decir, que ya estaban los miembros aquí, no como las iglesias evangélicas, que el evangelismo crece muchísimo en España por el flujo migratorio, no, pero la que aquí se desarrolla y avanza a partir de los años 60 es la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia básicamente étnica, con la conversión al pentecostalismo de miles y miles y miles de gitanos. Es un fenómeno también muy curioso y también muy interesante de estudiar. Bueno, en la península ibérica, pues el protestantismo llegó más tarde. El confinamiento del protestantismo más allá de los Alpes y Pirineos contribuyó al florecimiento de la espiritualidad cristiana. Eso lo veremos después en la próxima clase, hasta llegar al siglo de oro español, que uno se pregunta muchas veces, ¿y cómo es posible, no, haber sido un bastión? Sí, sí, políticamente apoyados, la Iglesia y el Estado, luego está todo el tema de los descubrimientos también, pero es la evangelización de los pueblos y la consolidación del cristianismo en la propia tierra española, aquello que lleva a figuras como Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Juan de Ávila. Bueno, es que es efectivamente el siglo de oro y que nosotros vamos a estudiarlo. Yo entro en el segundo punto de este capítulo 10, que tiene que ver con el humanismo cristiano. Cuando se habla de humanismo cristiano, posteriormente el iluminismo, bueno, todos estos movimientos, uno suele pensar fácilmente que esto viene en contra de la fe, en contra de la religión, pero es verdad que siempre hay unas almas inquietas que tienen afán no solamente de reforma, sino de autenticidad de aquello que viven y aquello que creen. Y en ese sentido podemos decir que el fenómeno cultural del Renacimiento, del humanismo, no ha sido un fenómeno marginal al cristianismo. Es decir, si vives en una determinada época en que se producen esos acontecimientos, pues bueno, estás sujeto también a ello. No podemos decir que era pagano en sí mismo,
el movimiento o el fenómeno del renacimiento. Y la prueba de ello es que acaso las obras e iniciativas de mecenazgo de los papas renacentistas y los temas religiosos que inspiraron sus grandes obras como auténticas obras, ¿verdad? Junto a aquellas otras de inspiración greco-romana, no son efectivamente obras importantes y que describen una época áurea también para el cristianismo. Yo creo que sí. O sea, está claro que el renacentismo no es que sea una cosa mala. Y esto va a influenciar a la Iglesia, incluso a algunos pensadores y reformadores que viven con anterioridad al protestantismo. Una prueba más que evidente de que no es el protestantismo aquel que viene como la posible salvación de una religión cristiana que estaba podrida, no, sino que dentro de la misma Iglesia católica, y como lo hemos visto hasta el protestantismo y después a continuación con el Concilio de Trento, hay un afán reformador dentro de la Iglesia, que es muy difícil llegar a toda la Iglesia, que es algo que se va haciendo progresivamente, al estilo que siempre se fueron haciendo las cosas, como las órdenes religiosas que iban emprendiendo sus reformas y poco a poco iban llegando a conquistar otros hermanos y hermanas para esa misma reforma dentro de las órdenes religiosas. El protestantismo lo hace de otro modo, hace de un modo rupturista, que cambia radicalmente con la estructura y pone en causa todo lo que era la Iglesia de Jesucristo, entendida como tal hasta el momento. Bueno, bastantes artistas, y volviendo al Renacimiento, bastantes artistas e intelectuales desearon aunar en las fuentes de las nuevas tendencias humanistas con toda la tradición cristiana, intentando de algún modo el equilibrio entre el teocentrismo medieval y la revalorización antropológica que proporciona la cultura renacentista. Es decir, es un volver a los orígenes. Bueno, ¿y eso es malo? Pues no, no es malo. El volver a los orígenes no significa el renunciar a aquello que yo creo o que yo estimo oportuno vivir en mi época, sino que puedo yo mejorar mucho más, como de hecho sucedió, mi forma de vivir, mi religiosidad o mi religión o mi relación con el medio, con el exterior, volviendo a los orígenes, estudiando, teniendo un contacto más directo con aquello en lo que yo digo creer y profesar. Y en ese sentido, y después el protestantismo lo va a entender así también, es fundamental el tema de la Sagrada Escritura y por consiguiente el contacto que la población debería tener con ella. Ahora veremos cómo algunos autores católicos acusados incluso injustamente de protestantes lo van sintiendo con anterioridad, protestantes o heréticos. Ahora, estas tendencias influenciaron las manifestaciones y la espiritualidad cristiana del siglo XVI y siguientes. De hecho, la expresión humanismo cristiano designa al grupo de intelectuales de gran talla que en la primera mitad del siglo hicieron de este objeto el centro de su preocupación personal y de su magisterio espiritual. Ahora, este momento provocó no digo un alarido, pero este movimiento provocó un cambio, ¿no? ¿Qué era lo que perseguía? ¿Qué procuró? ¿Qué buscó? Pues superar algunas de las deficiencias y crisis bajo medievales, algunas incluso las mismas que después los protestantes van a acusar y atacar a la Iglesia. Por eso algunos de estos movimientos muy pronto van a ser tachados de protestantes o pseudoprotestantes, porque reivindican para la Iglesia de Jesucristo muchos de los principios que después el protestantismo va a levantar la voz también en contra de ellos. ¿Cuáles eran sus características? Pues el movimiento humanista cristiano se mantuvo a nivel demasiado elitista y academicista, no llegando a las bases, es decir, a la mayoría de los fieles. Esto es como en la actualidad cuando se hable de la unidad de los cristianos. Tenemos una semana de oración por la unidad de los cristianos, está muy bien, pero luego durante todo el año, si esto no se trabaja, si las únicas discusiones siguen estando en el papel
y en los artículos de revistas o libros que se van escribiendo, pues al final hay una camada superior que es la que más contacto tenemos con ello. Pero claro, ¿en qué medida eso afecta efectivamente a nuestras comunidades? Y digo comunidades de todos los colores cristianos, ¿no? Eso que de algún modo se estudia, se purifica, se desarrolla en el pensamiento y además en un camino, en muchas ocasiones, en muy buena dirección, ¿en qué medida esto afecta también la relación entre los cristianos de a pie? ¿No? Ahora, faltó también, como consecuencia, ¿no? Faltó una ejemplaridad personal. Si de algo en algo se distinguen los protestantes con una actitud merecedora de todo nuestro aprecio, es muchas veces esa ejemplaridad en el comportamiento, en las palabras, en el decir las cosas, en ser objetivos. Nosotros católicos a veces bailamos según la música. Ellos puede que en determinados momentos, o sobre todo en determinadas cuestiones, bailan al sonido de la verdad. Y eso es algo que también debería merecer nuestra atención. No es el radicalismo de unos o de otros, es la postura ante los problemas partiendo, obviamente, del pensamiento del sentir cristiano de la Sagrada Escritura, pero en la fidelidad a Dios y a sus principios. Un ejemplo. Pero eso vale para todos los cristianos. Yo estoy en contra del aborto porque yo estoy en favor de la vida, porque Dios me ha dicho no matarás y uno de los principios sagrados es la vida y la libertad de todos los seres humanos. Cualquier cristiano está obligado a creer esto tal cual. Pues es distinta la argumentación o la postura que puede tener un católico, si lo ponemos a hablar del tema, que el abordaje del tema que puede hacer un protestante. Os invito a hacer la experiencia y veréis que es distinto. Bueno, también en este momento, en esos principios no se encarnaron de verdad en la santidad de vida y el gancho apostólico, aquello que predicaban. Es decir, se procura un intento de reforma, pero no va la cara con la careta, es decir, no hay coincidencia entre un discurso y aquello que se vive. De ahí el ejemplo que nos congratulamos mucho con él, ¿no? Y lo ponemos como ejemplo de político, de padre de familia, de seglar, de laico, comprometido con la causa del Evangelio, Santo Tomás Moro, ¿no? Es decir, un hombre fiel a Dios hasta las últimas consecuencias, que le da igual lo que piense su rey, si él no está de acuerdo, no está de acuerdo, porque él no es porque no esté de acuerdo con el rey porque es quien es, o porque es a quien le toca en aquel momento, sino porque él quiere ser fiel siempre a Dios. Consecuencias también compositivas, ¿no? O sea, empezó una mayor difusión y una difusión de las Sagradas Escrituras, se recuperaron muchos tesoros patrísticos, se insistió en una religiosidad interior frente a las prácticas exteriores demasiado formalistas y de pobre contenido, el beaterío, no, o sea, se procura animar a la gente en un contacto más cercano con la Sagrada Escritura, con Dios, pero claro que esto después va a tener también sus peligros, como ahora veremos a continuación. Bueno, la figura más representativa en el mundo católico de toda esta forma de pensar, ya habréis pensado, es Erasmo de Rotterdam. Vivió entre 1464 y 1536. Sus 4 obras fundamentales: Manual del Caballero Cristiano, El Elogio de la Locura, El modo de rezar a Dios y los comentarios a los Salmos y al Nuevo Testamento. Erasmo fue un crítico con los religiosos y eclesiásticos de su tiempo, gozando de una cierta razón en esa denuncia, porque eran las mismas quejas que después le van a formular los protestantes. No es que él tenga razón porque los protestantes se la dieron, no, porque era lo que se vivía en la época. Basta analizar la historia, ver modos de proceder, de pensar, de actuar, y vemos muy bien cuál es el estado del mundo cristiano, del mundo católico en aquella época.
Propone un cristianismo vivido más directamente de las fuentes. Compara la vida cristiana con el combate contra el mundo, el demonio y las pasiones, utilizando las armas de la oración y de la ciencia, que en la lucha contra uno mismo, que exige un buen autoconocimiento. Por ello defiende una reforma urgente de la teología y de la predicación. Pensad que estos movimientos reformadores dentro de la Iglesia Católica van a poner el acento muchas veces, en la formación de los sacerdotes, que eran aquellos que más directamente estaban en contacto con las poblaciones. El vivir en cristiano dependía mucho de la formación de los sacerdotes. Todavía hoy, un sacerdote que predica bien no es lo mismo que un sacerdote que da igual lo que predica. Y esto no es una crítica gratuita sin más, es, lo que hay, lo que se ve. La formación es fundamental. Uno para predicar tiene que saber predicar, de qué predica. Tiene que conocer el fundamento de la fe, de la doctrina, de la teología. Sino a quién predicamos, de quién hablamos. Defiende una mayor unión con Cristo y menos prácticas cultuales, muchas de ellas insulsas e ineficaces para la santificación personal. Las peregrinaciones, los cultos de las reliquias, las indulgencias. Todo esto también es objeto de sus críticas. ¿Por qué? Porque él ve mucho de superstición en todas estas prácticas, pero luego de poca vivencia cristiana. Las almas, cuando no están esclarecidas, proceden de este modo. Yo recuerdo hace unos años, en la archidiócesis de Braga, en Portugal, fue portada de revistas, de periódicos, de noticiarios durante días, la aparición de Jesucristo en una sagrada custodia, con el Santísimo Sacramento expuesto. Una silueta que se veía en una imagen como que flotaba en la custodia. Pues enseguida los medios, al tercer día, criticaron al señor arzobispo porque aún no había ido a esa iglesia a ver el milagro. Y el señor arzobispo les desmontó toda la paraeta diciendo: señores, yo no tengo que ir a ningún sitio a ver ningún milagro, yo lo tengo en mis manos todos los santos días en la celebración de la Eucaristía, de la Santa Misa. Efectivamente. Aquello luego, no podéis imaginar, esos primeros días, la cantidad de autobuses que se organizaban para ir a esa iglesia. Y como la gente se movilizó todo un fin de semana, que aquello era una locura, pues para ir a ver que Jesús aparecía en esa silueta en la Eucaristía, cuando estaba expuesto en el altar. Esto es lo que critica Erasmo, es decir, el quedarnos en esas cosas secundarias aparentes. ¿Y por qué digo yo que es secundaria? No porque no sea importante un milagro eucarístico, no faltaría más, claro que es importantísimo. Pero luego resultó que en este caso concreto que os cuento no hubo ningún milagro. Se había limpiado la custodia con un producto químico y cuando se ponía la hostia consagrada, igual que no fuera consagrada porque se hizo el experimento, al cerrarla, poner en el sitio donde estaba, con la luz, la intensidad de la luz que le daba y la calor que a través del cristal producía, pues había como una liberación de esos gases que producía ese efecto. A partir de ahí, ¿qué sucedió? Adiós autobuses. Se acabó la historia. Es decir, esto es lo accesorio de la fe. Y esto es lo que ya en su tiempo Erasmo de Rotterdam y muchos criticaban. Bueno, ¿y qué es criticable? Es decir, la fe de que el Señor está presente en la Eucaristía, pues para un católico le obliga de por vida. Podemos tener más fe, menos fe, pero a ver, no es que sea una cosa accesoria para nosotros. No, es un dogma de fe. El Señor está presente en la Eucaristía tan real como en el cielo. Y eso no cambia. Pero las demostraciones o las devociones privadas, las devociones de piedad, que distraen de lo que es central en nuestra fe, pues eso es criticable. El modo como algunos lo pueden vivir. No que las devociones sean malas, todo lo contrario. Las devociones pueden ayudar a esta mayor comprensión del misterio fundamental y central, que es Jesucristo. El conocerlo, encontrarnos con Él
el celebrarlo, escucharlo, celebrarlo y vivirlo. Erasmo también insiste en un mayor conocimiento de la palabra de Dios en sus fuentes. Concibe la palabra de Dios escrita como el alimento espiritual principal, en un sentido más estricto, tal como está en la Sagrada Escritura, no como presentan los escolásticos o otros autores. Y aquí empieza a chirriar, ¿verdad? Chirría un poco el pensamiento de Erasmo. Parece que se acerca del todo al protestantismo. Veremos que no. Ve a los humanistas como los liberadores de la palabra de Dios, de esa esclavitud de las filosofías y de cuestiones intrascendentes. Busca una teología práctica, que sea fuente de vida más que fuente de conocimiento. Personalmente tradujo él mismo el Nuevo Testamento, desde el griego, una de las primeras ediciones críticas de la Biblia. Preconiza casi la libertad de interpretación, pero pone un límite. Las definiciones dogmáticas, lo que entonces ya le va a distanciar de Lutero, pero coincidiendo con él, que considera que el fiel que lee la Biblia recibe una inspiración individual del Espíritu Santo, que le oriente una línea muy personal, interior y subjetiva, que para él es la más importante. El otro día en Madrid, que sabéis que este año tratamos el evangelismo, las iglesias evangélicas, cuando el pastor que nos dio una de las ponencias, abordó este tema de la libre interpretación, él dijo, no, eso es una animalada, decir la libre interpretación de la Biblia, como si cada uno pudiese hacer una interpretación, no. Lo que se quiere decir con ello era el libre acceso a las Sagradas Escrituras, y que leyéndolas el fiel pues pudiese recibir también una iluminación por parte de Dios. Hombre, obviamente que visto así, pues claro que estamos de acuerdo. Cuando nosotros cogemos la Sagrada Escritura, el Evangelio, meditamos sobre ello y hacemos oración y luego llevamos a la vida aquello que leemos, pues obviamente el Señor está trabajando en nuestro corazón y ayudándonos con su gracia para poder vivir de acuerdo con la verdad, ¿no? Pero, y además, no tiene sentido, tampoco tendría sentido que nosotros hiciésemos hincapié, es que el protestantismo defiende la libre interpretación de la Biblia en el sentido en que cada uno de los reformadores puede decir lo más antagónico que le parezca sobre un determinado texto. Tampoco es eso. Que a causa de esta libertad que había que dar en la interpretación, también los propios protestantes después fueron víctimas de ello. Entonces, la cuestión es un poquito más compleja de lo que aparentemente puede parecer. Bueno, nos vamos a quedar hoy por aquí. Ya es 1 hora y 10 minutos de clase. Considero que son las 2 horas, porque es así. Y entonces terminaría por deciros que la próxima clase vamos a ver los orígenes del siglo de oro español y entraremos de lleno en el capítulo 11, que tiene que ver precisamente con el siglo de oro y la espiritualidad en España. Veremos cómo fueron años fructíferos, años que han dado a la Iglesia sus mejores hijos en España, donde la defensa de la fe, la actividad apostólica, las fundaciones, el empeño misionero, la entrega a la causa del Evangelio, con la ayuda de otros medios subsidiarios en toda esta empresa, hicieron de España la gran nación católica que llegó a ser. Y que esperemos que siga por lo menos viviendo de ese sentir, de esa verdad que es Dios, y que reconociendo y estudiando nosotros el desarrollo en el siglo XVI de toda esta actividad religiosa, de la vida consagrada y de muchos de sus representantes, que nos ayude también a nosotros en los tiempos actuales a tener la misma valentía, la misma decisión de seguir a Jesucristo en un estilo de vida propio, que es la vida del Evangelio. Buenas tardes y hasta la próxima clase. No se os olvide mandarme los trabajos. Chao.